damos preferencia siempre a la norma principio, pero sobre todo ponderar. Miguel Ángel, ¿está satisfecha su duda? Sí, gracias. Johnny Liendro levantó la mano. Johnny. Buenas noches, doctor. Solamente no levanté, estaba aplaudiendo, doctor. Bueno, quería bueno, ya que hoy en día los juicios son orales, y cuando se va a dilucidar un proceso, como abogado yo ejemplo que digamos un juicio oral, claro, tengo que refutar una argumentación fáctica y una argumentación jurídica en un juzgado. Luego, mi caso, llegar en caso hipotético a un juzgado, a una sala, igual tengo que refutar, tengo que alegar argumentación fáctica, jurídica, todo eso quería preguntar. Muy bien. Recuerde nuevamente, sus argumentos deben ser formal, material y pragmáticamente válidos si ustedes quieren ganar el caso. Formalmente su argumento está estructurado de manera lógica. Materialmente ustedes deben ver la validez de sus premisas, sean las normativas o los hechos o situaciones o presunciones que ustedes pretendan resolver con el enunciado de norma. Entonces, formalmente su argumento es correcto y válido si y solo si su argumento se estructura en base a premisa normativa, fáctica, inferencia jurídica y su conclusión. Y su argumento materialmente es válido si y solo si ustedes han verificado si son correctas sus premisas normativas, es decir, si están utilizando la norma regla o norma principio que realmente resuelve el problema que se les ha entregado. O si la norma que ustedes pretenden utilizar está conforme y en coherencia plena con el sistema constitucional. O si los hechos que ustedes están ingresando como verdaderos al proceso realmente cumplen con una buena carga probatoria y realmente esos hechos se adecúan a la norma que ustedes utilizan para resolver el problema. Y de esa conjunción de premisa normativa y premisa fáctica por medio de la inferencia necesariamente van a llegar a una conclusión. Su argumento formalmente ya es válido. Materialmente será válido si las premisas que están utilizando realmente son las adecuadas y las correctas. Por ejemplo, se tiene un fiscal que está debatiendo un conflicto respecto a la muerte de un ciudadano, pero resulta que en esa muerte ha ingresado un elemento interesante, que el sujeto que dio muerte al otro sujeto habría utilizado un somnífero fuera de ello en horas de la noche y al margen de ello se encontró que estaba en vínculo directo con la pareja del fallecido. Entonces, ¿cómo adecuamos esa conducta? ¿Como homicidio o asesinato, verdad? Vamos a estar en ese conflicto entre una norma A y una norma B. Y finalmente, la pragmática, van a elaborar memoriales con derechos fundamentales. Imagínense derechos de niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, les genera buenos medios para generar una argumentación persuasiva. Deben persuadir. No es lo mismo pedir la tutela del derecho a los servicios básicos de una persona de 30 a 35 años con relación a un menor de edad de 3 a 7 años. Es lógico que la carga argumentativa para persuadir favorece mucho más al menor con relación al segundo. Entonces, sí deben cumplir esas tres formas de argumentar. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más sobre argumentación jurídica? ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Sí, Michel Ángel. Buenas tardes, actores presentes. No sé si figurarían tanto como cuestionantes, sino y da una petición de lo que estaba explicando el doctor hace unos momentos respecto a la ponderación. Cuando existe esta colisión
Por ejemplo, podríamos basarnos en la ponderación establecida por Robert Alexis, que igual hablaba mucho sobre ese tema y en el cual establece una ley, bueno, una fórmula para determinar cuál se debería aplicar. El doctor ya dio una respuesta que sí está direccionada hacia ese tema, bastante entendible, pero como sabemos está un poco más profunda a la hora de llevarla a cabo y no sé si podría, tal vez esta no es el momento pertinente, pero en alguna clase el doctor desarrolla un poco más en base a esta teoría y su aplicabilidad. Gracias. Muy bien. Y la pregunta es realmente muy bueno, la orientación es muy adecuada y requiere una respuesta que implica mucho desarrollo, lo cual no nos va a permitir el tiempo. Evidentemente, existe la ley de la ponderación ampliamente desarrollada por Robert Alexis, muy debatida, muy cuestionada en la actualidad, pero ahora el debate de fondo contemporáneo radica en que si los principios deben ser mandatos de optimización o mandatos a ser optimizados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, existe toda una teoría de la ponderación y un procedimiento absolutamente racional. Voy a, con el permiso del profesor, compartir, si así me lo permite, enviando al correo del profesor Rivera, algún material que puede serles muy útil respecto al uso de la ponderación, la estructura, los elementos de la ponderación, de cómo solucionar ponderacionalmente la colisión de principios, de reglas y principios. Y ustedes ya pueden sacar las conclusiones. Muchas gracias, Ricardo. Para todos los universitarios agradecemos. En cuanto me envíe Ricardo, se los voy a reenviar a ustedes, como siempre, a través de sus correos electrónicos y colocando en el grupo WhatsApp. Adicionalmente, yo tengo alguna bibliografía básica para quienes quieren profundizar en esta temática de la argumentación jurídica, que debería impartirse en una materia específica en la facultad. Lamentablemente no se lo hace. Entonces, generalmente todos aprendemos con la práctica. Entonces, voy a también enviarles algún material para los que deseen profundizar el estudio de la argumentación jurídica. Esa es una materia, como verán, nada fácil, es filosofía jurídica. El problema de los que hacen filosofía jurídica es que a veces escriben en difícil, no en fácil. No tienen la piedad los filósofos con nosotros que queremos estudiar filosofía, escriben para otro filósofo de su nivel. Entonces, los que somos no filósofos y aprendices nos encontramos con graves dificultades. Yo recuerdo que cuando quise estudiar argumentación jurídica cometí el error de comprarme el libro de Robert Alexis, lo leí y no entendí nada. Me dieron las ganas, una tentación de quemarlo, pero lo puse en un lugar, busqué otro material mucho más accesible, más fácil. Encontré a Susana Gascón, que me fue más digerible. Ella me mandó a Tienza y así sucesivamente. Después de esa lectura volví a leer Alexis, recién pude entender. Entonces yo he seleccionado un material un tanto accesible, con un lenguaje más fácil, que se los voy a enviar. Entonces, Ricardo queda comprometido de enviar. Edwin Tapia levanta la mano para formular pregunta. Por favor, Edwin, adelante con su pregunta. Sí, doctor, gracias. Mi pregunta era si el argumento persuasivo, en el ejemplo que nos dio, no tiene un respaldo normativo, ¿no? Bueno, es como dice, es persuasivo. Esto es reconocido por los jueces que participan en el caso. Solo una duda, ¿a cuál de los ejemplos se refiere? O sea, hizo un ejemplo del argumento persuasivo que utilizó el abogado cuando dijo, miren a la puerta, que va a ingresar la víctima en menos de un minuto, ¿no? Sí, recuerdo. Sí, muy interesante ese argumento. Muy bien, resulta que, a ver, la premisa
el argumento formal sería el siguiente. La premisa normativa, o si prefieren la hipótesis jurídica y la consecuencia jurídica. Siempre que exista duda razonable con relación al imputado, el juez deberá fallar siempre a favor de la inocencia. Muy bien. Y resulta que la premisa fáctica es la siguiente. Se está hablando de un homicidio, del esposo hacia la esposa. Y resulta que para debatir jurídica o judicialmente un homicidio, necesariamente debemos contar con el cadáver. Por lo menos eso se nos va a exigir en el Ministerio Público. Pero resulta que en este caso muy especial en Norteamérica no existía el cadáver. No se había hallado el cadáver de la víctima. Pero se habría presumiblemente señalado al esposo como directo autor del homicidio de la señora. Entonces van a juicio, ¿verdad? Y sí, existe una premisa normativa, existe esa regla. Siempre que exista duda razonable con relación a un hecho que se le imputa a un sujeto, deberá fallarse siempre a favor de la inocencia. Y resulta que tenemos el cadáver. Y el momento que han fijado la mirada de esos jueces y los jurados del tribunal hacia la puerta de ingreso a sala de audiencia, pues han generado duda. Porque si usted no hubiese dudado de que ha existido realmente ese homicidio, pues ni en broma le hubiese permitido ese alegato de ese abogado. Hubiese dicho, no se está debatiendo acá este elemento. Así que no se le permite esa petición y menos vamos a mirar a la puerta, porque la existencia del cadáver no está en duda. Existe un cadáver. Pero resulta que con la mirada no existe un cadáver. Existe duda. Y la duda es razonable. ¿Por qué? ¿Qué convierte en razonable esa duda? El hecho de que el ministerio debe ponernos el certificado médico forense de que realmente esa señora ha muerto por tales circunstancias o tales acciones, ¿verdad? Pero no tenemos el certificado médico forense. Entonces, tenemos una duda razonable. Ahora note el argumento lógico. Siempre que exista duda razonable, se falla a favor del imputado. En el presente caso, a los jueces, al haber fijado la mirada en la puerta, han generado una duda razonable respecto a la existencia del hecho mismo. ¿Cuál es el hecho mismo? El homicidio. Y note, ya estoy generando la inferencia. Y al existir dudas razonables respecto a la existencia del hecho mismo, homicidio, pues se debe aplicar la premisa normativa que obliga al juez a fallar siempre a favor del inocente en cuanto se genere una duda razonable. Conclusión, fallamos a favor del inocente. Sí, está muy bien. ¿Es aceptado ese tipo de argumentos por los tribunales aquí en Bolivia? Sí, si usted sabe material probadamente generar la duda, ojo, entre comillas, razonable, usted debe generar la carga de razonabilidad en la duda que inserta en el tribunal, pues fallan siempre a favor. No por nada, usted cuenta con el artículo 115, 117 de la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Pero el problema está en la duda razonable que usted debe generar. Doctor, disculpe, buenas tardes. Adelante. Doctor, entonces, esto de la argumentación persuasiva es más una técnica de litigación que para poder insertar en el documento que se está entregando, ¿verdad? ¿O es que estoy entendiendo mal? Eso de la técnica de la persuasión o la argumentación persuasiva, usted tranquilamente puede utilizar en la redacción de su memorial, aunque créame que resulta mucho más beneficioso en la defensa oral de su acción constitucional, mucho más beneficioso. Creo que muchos conocemos a un abogado que es muy famoso por su persuasión más por su argumentación persuasiva que por su argumentación convincente. Y créanme que cuando hemos visto litigar a ese abogado en audiencias, pretende utilizar siempre argumentación persuasiva. Y en la mayoría de los casos, los jueces le creen. Y si es que ustedes no saben derrumbar esa solo persuasión en base a argumentación material. Porque si usted afirma un hecho, debe probar ese hecho. Y también debe saber justificar que ese hecho
se ajusta al enunciado jurídico que usted está demandando que el juez aplique para resolver el caso. Conclusión, usted puede utilizar la argumentación persuasiva en la redacción de su memorial, aunque los mejores resultados están en la defensa oral del caso. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sara Ginés, adelante. Active su micrófono, Sara. No se le escucha. Active su micrófono, Sara. Sara Ginés, estamos a la espera. Doctor, Un segundito, Luis. Está Sara con el uso de la palabra. Sara. Un segundito, Luis. Está con el uso de la palabra Sara. Sara, por Sara Ginés. Bueno, Sara Ginés tuvo alguna dificultad. Adelante, Luis. Luis, adelante. ya, doctor. Mi pregunta era sobre las respuestas de hace rato que acabas de responder el doctor. Es de que si es que utilizamos la persuasión, estamos hablando de persuasión, dentro de la persuasión, nosotros como abogados tenemos que necesariamente tener las pruebas físicas, uno, o si no, tranquilamente es que la persuasión estamos tomando como un supuesto. Entonces, ¿cómo nos debemos comportar para llegar a un fin que queremos lograr? Muy bien. Cuando usted argumenta o cuando usted defiende un caso, siempre va a generar una pretensión. ¿Qué es la pretensión? El fin jurídico al que usted quiere llegar. Entiéndalo así. Convengamos que se entiende así. Y usted y los abogados siempre trabajan con pretensiones. Si su cliente es una persona que tiene una insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Y resulta que le han negado la atención en el Hospital Viedma, su pretensión inmediata es que el Hospital Viedma le preste el servicio de hemodiálisis en los días y horas respectivas que corresponde a su cliente. Y fuera de ello, usted va a dictar una pretensión, ya tiene una doble pretensión acá, que no solo la prestación del servicio sea de acceso directo, sino que la prestación del servicio sea gratuita. Muy bien. Entonces, usted debe argumentar formalmente que su cliente tiene el derecho no solo a la salud, sino contenido esencial, sino a la salud en base al principio de universalidad, acceso gratuito y la prestación que sea de calidad y con calidez. Muy bien. Entonces, usted, ojo, yendo al tribunal con su cliente, debe demostrar, uno, que debe dializar tales días, dos, en tales horas, tres, que el médico ha generado una prescripción de hemodiálisis. Muy bien. Cuatro, debe demostrar que su cliente médicamente es realmente tiene insuficiencia renal crónica. O sea, toda su pretensión gira en torno a medios probatorios. Muy bien. Entonces, su argumento formal va a ser lógico. Norma, tiene la norma, muy buena de respaldo. El problema lo tiene, en el Viedma no quieren atender a su cliente. Ahora, argumento material, su premisa constitucional es correcta, sí, derecho a la salud, y no solo salud, sino es una persona altamente vulnerable. Dos, tiene norma especial que garantiza ese derecho de prestación del servicio a favor de su cliente. Premisa menor, o si prefiere fáctica, o el problema lo tiene, le han negado el acceso a la prestación de ese servicio. Entonces, su inferencia en base a su prueba va a ser, mi cliente, uno, según certificado médico, es insuficiente renal, tiene insuficiencia renal crónica. Dos, debe realizar diálisis tantas veces a la semana. Acá está en certificado médico. Y así, tiene una carga probatoria a su favor muy fuerte.
Entonces está generando convencimiento y convicción en el Tribunal de Garantías Constitucionales, y al margen de ello puede también persuadir. ¿Cómo persuade? Que su cliente no pertenece a un colectivo humano cualquiera, ¿verdad? O a un colectivo humano común, sino que tiene una enfermedad renal, una insuficiencia renal crónica. Pertenece a un colectivo a los que Ferrajoli le llama que debe contar con una garantía o una ley del más débil. Es un colectivo que tiene alta vulnerabilidad, al igual que la niñez, al igual que el adulto mayor. Entonces, está persuadiendo. Debe generar tutela inmediata, tutela constitucional reforzada, cosa que ese argumento no puede encajar perfectamente en otro tipo de casos. Entonces, no solo persuade, sino también prueba su pretensión. Está bien, gracias. Sara Ginés ha podido habilitar su micrófono. Quería preguntar, adelante. Universitaria Sara Ginés. No le escuchamos. No le escuchamos. Creo que está teniendo problemas. A ver, ahora tal vez. Universitaria Ginés. No. Se rinde. Creo que ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces le agradecemos mucho al profesor Ricardo Rivera. Esperamos tener pronto para reforzar, una vez que empecemos con las prácticas, seguramente muchos van a tener la necesidad de ir reforzando, porque yo soy muy exigente. Por favor, Ricardo, muy agradecidos y siempre vamos a estar convocándole. Gracias. Encantado. Ahora gracias Ricardo, a ti. Hasta pronto. Vamos a pedirle al doctor Samuel Bautista, que es el auxiliar, pueda presentarnos las técnicas, las herramientas para la búsqueda de jurisprudencia que vamos a requerir, porque en el trabajo argumentativo debemos trabajar tanto con las premisas normativas, y parte de esas premisas serán las jurisprudenciales, que como ya les he mencionado en la sesión que desarrollé, la jurisprudencia, esta jurisprudencia crea subreglas o las normas adscritas que dentro de las corrientes pospositivistas forman parte del derecho. Recuerden que el positivismo clásico reducía el derecho solo a normas y reglas, ¿no? Las teorías pospositivistas señalan que el derecho, además de normas y reglas, está constituido por valores, principios, por la jurisprudencia, por los estándares. Entonces, por favor, Samuel, le concedo la palabra para que usted pueda desarrollar. Me decía que quiere utilizar las diapositivas. A ver, vaya indicándome cómo le habilito compartir pantalla. Doctor, gracias. Parece que ya está la opción, así que no voy a tener ningún problema, no se preocupe. Adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Sobre todo agradezco al doctor Rivera por otorgarme este pequeño espacio para poder compartirles una herramienta que prácticamente ustedes la van a usar en todo lo que es este año, en la práctica de sus elaboración de sus memoriales, como también en la práctica profesional, ¿no? Ya que ustedes muchas veces tal vez han debido notar de que dentro de lo que es el ejercicio profesional, o muchas veces muchos abogados están constantemente consultando quién puede tener esta jurisprudencia, si alguien me la puede pasar, etcétera, ¿verdad? Bueno, esto es razonable debido a que no hay una tutorial, podríamos llamarlo así, de lo que es el manejo en sí, de lo que es la página virtual de lo que es el Tribunal Constitucional. Lamentablemente son pocas las instrucciones de parte de los del Tribunal Constitucional, y normalmente las instrucciones que se refieren siempre están aportadas quizá para lo que son las autoridades judiciales y no tanto a lo que son el público en general, que prácticamente somos los quienes estamos constantemente utilizando esta página para buscar, por supuesto, razones jurídicos, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, yo les voy a compartir estas
herramientas en sí que ustedes van a poder utilizarlos, como les decía, tanto en esta materia como también en el ejercicio profesional, ¿verdad? Bueno, muchos de ustedes también quizá podrían decir de que para qué necesitamos la página si podríamos buscarlo en Google. Bueno, yo les puedo, lamentablemente les tengo que dar la noticia de que muchos abogados creo que hacen ese ejercicio, o muchos también estudiantes, pero quizá dentro de lo que son la búsqueda dentro de un buscador como Google, podríamos colocar el derecho al debido proceso en el Tribunal Constitucional de Bolivia y con seguridad nos va a salir interesantes resultados. Lamentablemente, nosotros, por lo menos técnicamente, se tiene que cumplir con la analogía de supuestos fácticos. Y con mucha suerte ustedes van a encontrar una jurisprudencia dentro de lo que es Google que tenga los supuestos fácticos de su caso concreto. Entonces, necesariamente, dentro de las cientos de sentencias que están, se podría decir, acumuladas dentro de lo que es la página virtual del Tribunal Constitucional, con seguridad quizá puedan encontrar ustedes un caso concreto donde se refiere al suyo y, por supuesto, quizá les favorezca las razones que le ha puesto el tribunal, o quizá no sean tan favorables, pero ustedes por lo menos ya lo van a saber, ¿no? Ahora bien, en esta oportunidad les voy a compartir un manejo de lo que es la página del Tribunal Constitucional de Bolivia y como también de la Corte Constitucional de Colombia. Luego les explico por qué razón de la Corte Constitucional de Colombia. En referencia al doctor Rivera les mencionaba de que también les iba a explicar sobre lo que es la Corte Interamericana. Bueno, en realidad la Corte Interamericana tiene un manejo muy distinto de lo que es su página y en realidad la búsqueda dentro de lo que es la Corte Constitucional se refiere directamente a casos, por así decirlo. Yo tengo que buscar el caso Campo Algodonero versus México y con seguridad me va a salir, pero si yo coloco el derecho al debido proceso en su página no me va a salir ningún resultado. Quizá el mejor ejercicio para que ustedes puedan encontrar una jurisprudencia o razones del Corte Constitucional de Colombia sean la Convención Americana Comentada, que está disponible en varias páginas, o quizá el doctor Rivera ya les va a compartir. Entonces, voy a omitir, se podría decir, lo que es la búsqueda dentro de lo que es la Corte Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿está bien? Y me voy a referir solamente a estas dos cortes, a estos dos tribunales, ¿bien? Empecemos. Primeramente, tienen que tomar en cuenta unas consideraciones generales para poder buscar prácticamente en cualquier página de tribunal o Corte Constitucional que ustedes quisieran buscar, ya sea de Latinoamérica o de otro país o de otro continente, si quieren tomarlo así, si saben el otro idioma, por supuesto, pero normalmente siempre tienen esta misma nomenclatura. Y la primera consideración general que ustedes deben tomar en cuenta es la identificación de las palabras clave. Antes de continuar, pero quisiera que no es necesario que ustedes tengan que hacer una copia o apuntes de lo que están dentro de las diapositivas. Les voy a compartir dentro de lo que es el grupo de WhatsApp, porque estoy seguro que muchos de ustedes es la primera vez que van a tener lo que es este acercamiento a la página del Tribunal Constitucional. Por esas razones que ustedes van a tener como una guía estas diapositivas, así que lo que más me gustaría es que pongan atención, ¿no?, a la explicación que voy a dar, ¿ya? Así que no se preocupen en el tema de los apuntes de lo que es las diapositivas. Y bueno, como decíamos, la identificación de las palabras clave. Bueno, en un intento de conceptualización podríamos decir de que las palabras claves son aquellas palabras que se encuentran en la sentencia, ya sea por su sentido repetitivo o el desarrollo de la misma. También pueden ser números, abreviaciones, nombres, etc., ¿no? Quizá esta es la parte más importante de lo que quisiera que tomen en cuenta en las consideraciones generales para buscar lo que es la jurisprudencia. A ver, les explico con un ejemplo. Y es la analogía de donde he sacado, o por lo menos he denominado, decir que son palabras clave, ¿no? Muchos de ustedes habrán tenido un acercamiento con lo que son los artículos científicos, es decir, pero artículos científicos que están aprobados por una revista en sí y que es muy diferente a un artículo periodístico, un artículo de opinión, etcétera, ¿verdad? Porque dentro de un artículo científico no solamente se van a encontrar con el tema de que tiene que cumplir una estructura muy estricta y también con una fundamentación muy estricta, ¿no? Bueno, dentro de estos artículos científicos ustedes van a encontrar en esa estructura que yo les mencionaba lo que es un título, lo que es una parte de abstracción o resumen, seguidamente de las palabras clave.
a ver, estas palabras claves cumplen una función específica, es decir, de que el autor que está realizando, elaborando el artículo científico, tiene que elegir unas determinadas palabras clave que dentro de su artículo científico se encuentran estas palabras en su sentido repetitivo o su sentido central. ¿Esto para qué? Para que la persona que se acerque al artículo científico pueda identificar de qué se trata este artículo, ¿verdad? Si nosotros vemos un artículo que dice el derecho a la defensa, etcétera, etcétera, claramente vamos a saber de qué está tratando o están desarrollando el derecho a la defensa. Entonces va a ser muy fácil su búsqueda, se podría decir, de alguna temática, de un artículo científico con relación a una temática. Bueno, sin embargo, esto es muy favorable con respecto a los artículos científicos, pero cuando se trata de sentencias constitucionales, por supuesto que la estructura es muy diferente. Ya el doctor Rivera ya les ha explicado cómo es la estructura y bueno, dentro de todos estos puntos nunca van a estar lo que son las palabras clave en sí. Esto es razonable porque el Tribunal Constitucional es muy diferente quizá su función con relación a una revista científica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que procurar, no adivinar, quizá por lo menos tener en cuenta qué palabras necesitamos o tenemos que elegir para encontrar una determinada sentencia, ¿no? En su sentido repetitivo, si digamos yo voy a decir quiero una sentencia del derecho al recurrir el fallo en superior en grado, quizá tenga que resumir esa parte y quizá en una sentencia tenga su sentido repetitivo sobre este derecho, entonces yo voy a elegir, no sé, recurrir el fallo, ¿no? Por otro lado, podría elegir otra palabra más. Lo importante de esto es que las palabras no sean demasiado generales, ¿no? ¿Por qué? Porque si colocamos palabras demasiado generales, entonces, y de la misma manera, los resultados van a ser muy generales. Va a haber cientos y cientos de sentencias donde ustedes van a tener la misma dificultad de poder encontrar la sentencia que ustedes necesiten. Por eso siempre traten o procuren elegir palabras que no solo sean el tema central de búsqueda, sino también que procuren disminuir la menor cantidad de resultados. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es la diapositiva. Aquí podríamos decirlo, si necesitamos dentro de un proceso penal en etapa preliminar, podríamos decir, bueno, elegir el debido proceso como palabra clave, pues natural, el proceso penal, etapa preliminar. Entonces, necesariamente estas 4 palabras o este grupo de palabras nos va a dar resultados o van a disminuir cierta cantidad de sentencias donde nosotros vamos a poder buscar con una mayor facilidad. Bueno, también hay un segundo ejemplo donde estoy poniendo ahí, dentro de los ejemplos, donde pongo las palabras como el derecho a la defensa, artículo 6, CPP, vulneración. ¿Por qué? Como les decía, no necesariamente son palabras las que se tienen que elegir. También podrían ser abreviaciones, también podrían ser símbolos o hasta nombres, ¿no? Si tienen en cuenta eso, ¿no? Entonces, eso ya va a partir de su ingenio de ustedes. Es decir, ustedes van a tener que ser lo más didácticos posibles quizá para poder reducir en lo más mínima cantidad los resultados que ustedes estén procurando buscar, ¿no? Y ahí también te coloco un tercer ejemplo donde pongo los números. Entonces, bueno, entonces ustedes así, ya con la práctica van a poder saber utilizar mejor lo que es qué palabras son las que menos se repiten y quizá me den un mejor resultado. Y ustedes ya van a saber poder jugar con este tema, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme, yo estoy para poder aclarar porque esta parte quisiera que esté muy clara, ¿ya? Bueno, pasemos a la otra consideración general que es necesaria que ustedes tengan en cuenta es el uso de las comillas. Bueno, esto en razón a que el uso de las comillas tiene que estar encerradas, ya sea de manera individual o en grupos. Es decir, que como anteriormente veíamos, no solamente estábamos hablando de una sola palabra, sino también de 2 palabras. Por ejemplo, el derecho a la defensa, ¿no? Son un grupo de palabras. Entonces, si nosotros no queremos separar este grupo de palabras, tenemos que encerrarlas en comillas. Y necesariamente no tiene que estar, ese grupo de palabras no tienen que ser más de 3 palabras y las palabras clave que elijamos no tienen que ser más de 3 grupos. ¿Esto por qué razón? Si nosotros colocamos demasiadas cantidades de palabras, por eso tienen que reducir en lo más mínimo también las palabras clave. Si colocamos demasiadas palabras, quizá el resultado sea, no sea tan bueno. Tal vez el buscador nos rebote y nos diga que no
no hay resultados. ¿Por qué? Porque quizá lo vamos a averiar el buscador, ¿no? En un sentido cómico, pero de alguna forma la abundancia de palabras impide al buscador tener una respuesta clara cuando nosotros queramos buscar. Bueno, aquí coloco unos ejemplos de cómo deberíamos encerrar. Por ejemplo, es incorrecto, en primer lugar, aquí pongo una palabra clave que tal vez hayamos identificado, cesación a la detención preventiva, no tenemos que ponerla sin comillas en primer lugar. Y incorrecto también sería ponerla todo este grupo en comillas. Quizá la mejor manera sea colocar cesación de manera individual, detención preventiva de otra manera individual, y plazos razonables si queremos que el resultado sea un poco más todavía limitado, ¿no? Es decir, más específico. Entonces, aquí tenemos tres grupos de palabras y dentro de cada uno no tenemos más de 2 palabras encerradas en comillas, ¿no? Bueno, la regla es encerrar en comillas. Excepcionalmente, dependiendo del buscador, se podrá prescindir de hacerlo. Pero yo siempre aunque el buscador no te exija, digamos, que lo encierres en comillas, yo recomendaría que siempre lo haga. Eso no va a dañar al buscador, no va a impedir algún tipo de resultado, así que bueno, ustedes van a poder realizarlo así. Entonces, con estas 2 consideraciones generales, podríamos ya pasar a lo que es la página del Tribunal Constitucional. Esta es en sí la página principal, el inicio de la página del Tribunal Constitucional de Bolivia. Y nosotros nos vamos a limitar en utilizar la parte de buscadores. Ustedes ya pueden verlo en el que está en un redondo rojo dentro de la diapositiva. Y solamente nosotros vamos a referirnos o utilizar lo que es el buscador jurisprudencial y lo que es el buscador de causas y resoluciones. Dentro de todos estos buscadores contienen sentencias constitucionales, pero yo considero de que las más efectivas son estas 2 que estoy mencionando. No vamos a usar lo que es la Gaceta Constitucional Plurinacional ni tampoco las sentencias relevantes. ¿Esto en razón a qué? Porque la Gaceta Constitucional Plurinacional es la compilación de las sentencias desde la creación del Tribunal Constitucional hasta la presente fecha. Quizá lo más rescatable quizá de esta parte es que su uso podrá ser poco frecuente en situaciones donde se desconozca el número de la sentencia, pero sí se tiene el dato aproximado de su fecha de emisión. Por ejemplo, yo sé que se han emitido una sentencia, no sé qué número, pero sé que se ha emitido en noviembre del 2019. Entonces me voy a la Gaceta Constitucional y busco las sentencias que han estado o que se han emitido dentro de este mes y dentro de este año, ¿no? Obviamente siempre que no tenga el número, porque si tenemos el número ya va a ser suficiente. Bueno, y con el tema de las sentencias relevantes, en esta opción solamente muestran las sentencias que el Tribunal Constitucional considera que son relevantes. Sin embargo, no existe una actualización constante de la misma y por ese motivo no hay una gran cantidad de sentencias. Así que si ustedes visitan esta opción, van a notar de que son pocas las sentencias que se han elegido, que son relevantes. Bueno, que tal vez sí sean muy interesantes, pero quizá no sean muy abundantes y que estén actualizadas, ¿no? Y creo que tal vez no sea muy productiva su uso, ¿no? Ahora, empecemos. Vamos a empezar con lo que es el buscador jurisprudencial, ese que les refería, que está en la tercera opción de lo que es esta página inicio del Tribunal Constitucional. Bien. En esta parte podríamos decir de que este buscador jurisprudencial ofrece una búsqueda jurisprudencial de manera muy general, pero limitada. Sin embargo, con más detalles o datos con respecto a la sentencia. Ejemplo, nos van a mostrar la síntesis del caso, la síntesis del ratio decidente, extracto, y etcétera, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo. Bueno, cuando nosotros damos clic en lo que es el buscador jurisprudencial, nos va a dar este resultado, es decir, nos va a dirigir a esta ventana. En esta ventana, su modo de uso va a ser dentro de lo que es la parte de buscar, palabras a buscar, vamos a insertar una palabra, vamos a colocar enter y vamos a ir luego a ver ficha, ¿ya? Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Acá ya está, ya prácticamente colocado una palabra clave que yo considero que es el tema que estoy buscando,
que sería el juez natural. Entonces, cuando coloco Enter en juez natural, me van a dar estos resultados que ustedes pueden notar, ¿no? Ahí está lo que es juez natural en amarillo y ahí está un pequeño resumen de quizá lo que tenga contenido esta sentencia constitucional. Para poder ver el contenido en sí de lo que es esta sentencia, vamos a colocar en ver ficha. Cuando nos colocamos Enter en ver ficha, nos va a salir este resultado. Bueno, ustedes notarán que hay varias opciones, varios títulos. Dentro de ellos están, por ejemplo, ahí en un costado podrían notar de que hay la síntesis del caso, extracto del procedimiento constitucional, síntesis de la ratio decidendi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refería que hay muchos más datos de la sentencia que vamos a elegir. Cuando nosotros presionamos, digamos, en síntesis del caso, nos va a dar como resultado un resumen de lo que es los hechos, de lo que es de lo que se versa la sentencia, ¿no? Lo mismo o lo propio con todas las demás opciones. Sin embargo, yo recomendaría siempre de que procuren ver la sentencia completa, que está en la parte de ver resolución, que está en un costado. ¿Esto por qué razón? Porque muchas veces este trabajo que ustedes ven de la síntesis del caso, síntesis de la ratio decidendi, es un trabajo técnico, ¿ya? Es una forma de que personal quizá del Tribunal Constitucional realiza y sintetiza o pone un resumen de lo más importante de lo que es la sentencia. Sin embargo, por ejemplo, en la síntesis del caso, quizá elijan un pequeño párrafo de lo que versa lo que es la problemática del caso, pero cuando ustedes ven la resolución en sí, tal vez las palabras han cambiado y en realidad el caso son, no sé, unos 4 párrafos, 5 párrafos. Entonces, no necesariamente va a estar textualmente todos estos puntos que se les está mostrando, no necesariamente van a estar iguales en la sentencia. O, bueno, pocas veces va a variar, pero es bueno que tengan la seguridad, ¿no? Y quizá nos vayan a citar lo que son los resúmenes que están acá. Podrían quizá citar mal, ¿no? Porque no está tal vez contenida en la sentencia. Bueno, eso como una recomendación. Ahora, dentro de lo que es este buscador jurisprudencial, una de las interesantes propuestas que nos puede ofrecer es lo que es buscar líneas jurisprudenciales. El doctor Rivera ya les estaba mostrando un poco de lo que es esto de las líneas jurisprudenciales y dentro de lo que es el documento que les ha mandado a sus correos sobre el tema de la jurisprudencia constitucional, ustedes podrán ver un apartado donde explique en mejor detalle lo que es la línea jurisprudencial. Pero acá, por supuesto que está fundado dentro de lo que es la información que está en ese documento, está en un intento quizá de conceptualización de lo que es la línea jurisprudencial y podríamos decir de que la línea jurisprudencial viene a ser aquel compendio de sentencias constitucionales que a través del tiempo han evolucionado en un determinado instituto jurídico, ya sea modulando, extendiendo, restringiendo, emergente de la interpretación, integración o interrelación de las normas de la Constitución y de las leyes en conformidad con la Constitución sobre un caso concreto. A ver, entonces nosotros vamos a, como ustedes alguna vez han podido verificar, es decir, dentro de lo que es la explicación de lo que es la jurisprudencia, hay diferentes tipos de jurisprudencia, las que son fundadoras, las que modulan, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es las líneas jurisprudenciales, nosotros vamos a poder encontrar, digamos, sobre un determinado derecho, lo que es las sentencias que componen ese derecho a través del tiempo, de la fundadora, la que modula, la que restringe, etcétera, etcétera. Y de esta manera, hay dos opciones para poder encontrar estas líneas jurisprudenciales. La primera opción la he referido como la titulación jurisprudencial y la segunda, los resultados del árbol. Y les muestro. Bueno, como ustedes han podido notar dentro de lo que es la búsqueda jurisprudencial, tenemos el modo de uso, es por ejemplo buscar, insertar palabra, enter, ver ficha, etcétera, ¿verdad? Entonces acá estamos utilizando el mismo modo de uso. Hemos colocado dentro de la palabra, dentro de lo que es la opción buscar, la palabra juez natural, hemos colocado enter, nos han dado estos resultados y vamos a ir a ficha otra vez. Pero cuando vayamos a ficha, aparte de los resultados que nos dan acá, vamos a colocar en ver y contraer fichas. Cuando hacemos esto, nos va a dar este resultado. Como podrán notar, sobre el tema de juez natural van a poder encontrar las sentencias fundadoras, confirmadoras,
transformadoras, mutadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes van a poder tener un arsenal quizá de lo que es el juez natural y lo que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional con respecto a este derecho. Entonces ustedes van a poder explorar de esta manera lo que es la línea jurisprudencial del juez natural. Otra de las maneras para buscar la línea jurisprudencial, como les decía, es el resultado del árbol. El modo de uso es de la misma forma en buscar, en la opción de buscar, insertar una palabra e irse a los resultados del árbol. ¿Cómo? Ya acá estamos viendo que estamos poniendo la acción de amparo como una palabra clave, encerrada en comillas. Cuando apretamos Enter nos dan el resultado de las sentencias que contiene esta palabra, por supuesto. Y en vez de irnos a ficha como anteriormente nos vamos a ir directamente al resultado del árbol. Cuando hacemos esto nos da este resultado. Como podrán notar, ahí están en subtítulos no solamente lo que es la acción de amparo, sino también más abajo el objeto, naturaleza jurídica y principios, más abajo el ámbito de protección y más abajo la legitimación activa y les aseguro que mucho más abajo, que era bastante los resultados que siempre da la legitimación pasiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes van a poder notar de que la línea jurisprudencial con respecto a la acción de amparo está acá, en todos sus ámbitos, ¿no? En todas sus dimensiones. Claro que las líneas jurisprudenciales no siempre van a estar más referidas de manera general, es decir, ustedes necesariamente van a tener que elegir palabras que sean muy generales para poder encontrar una línea jurisprudencial. No van a poder encontrar, qué sé yo, alguna palabra donde nos diga, qué sé yo, trueque, por así decirlo. No va a haber una línea jurisprudencial, por supuesto, de eso, ¿no? Necesariamente van a tener que ser institutos jurídicos bastante amplios, ¿no? Para poder saber que sí existe una línea jurisprudencial con respecto a ese tema. Bien, algunas limitaciones por las cuales yo no recomendaría mucho, por supuesto que no hay momentos en que es necesario buscarlas, pero quizá una de las limitaciones por las cuales quizá está así, esta página, no tal vez muy utilizable por mi parte, es que los resultados que da son siempre de una determinada data de tiempo. Actualmente está referida entre los 2013 a inicios del 2019. Entonces podrían notar de que las líneas jurisprudenciales siempre van a estar contenidas hasta esta data de tiempo, ¿no? No va a ser completamente todo lo que quisiéramos saber en todo el tiempo, ¿no? De lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Por otro lado, los resultados no serán en orden cronológico, es decir, si nosotros queremos buscar algo, no nos van a salir así por la fecha de emisión, sino que nos va a salir quizá una sentencia primero del 2014, 2012, 2018, etcétera, etcétera. Entonces, eso también provoca un cierto caos en querer buscar algo concreto. Y la tercera limitación de esto es que pese a su actualización no mostrará las sentencias del año en curso o de las de reciente emisión. Eso es entendible, como les decía, hay un trabajo técnico que necesariamente hacen el personal del Tribunal Constitucional para poder subir a esta parte. Por lo tanto, necesariamente cada año quizá van a realizar ese trabajo técnico de las sentencias que se han emitido recientemente y van a poder colocar los datos que les he mostrado anteriormente, ¿no? Ahora, con esa parte ya hemos terminado lo que es la primera opción para buscar la jurisprudencia. La segunda opción, y la verdad es que la más utilizable por mi parte, es lo que es el buscador de causas y resoluciones. Cuando nosotros colocamos esta opción, nos va a salir. Antes de eso, necesariamente ustedes tienen que conocer los símbolos significados que están contenidos acá. Por ejemplo, AACC se refiere a la acción de amparo constitucional, AE, la acción de libertad, AIA, acción de inconstitucionalidad abstracta, y así podrían notar usted cada una de las nomenclaturas que utiliza el Tribunal Constitucional. Si habrán notado, en el anterior buscador que les colocaba de opción, no había estos símbolos. Pero en esto sí, aquí hay, y quizás sea una pauta también para que nosotros podamos encontrar un resultado mucho más específico, ¿no? Ahora, cuando nosotros entramos a esta parte de lo que es este buscador, nos va a salir este resultado. Como ustedes notarán, son varias opciones: expediente, resoluciones, nombres, jurisprudencia, etcétera. Lo único, nosotros nos vamos a limitar a utilizar lo que es las resoluciones y la jurisprudencia. ¿Y esto por qué razón?
Bueno, por el simple hecho de que la parte de expediente, nombres, fecha de ingreso, resolución, está más referida al seguimiento de la tramitación de la causa de la acción constitucional. Ahí van a poder notar cómo va su causa, si ya ha salido la resolución, etcétera, ¿no? Y si ustedes tienen los números del expediente, los nombres del accionante, etcétera, van a poder utilizar esta parte. Y no necesariamente van a poder encontrar la jurisprudencia, que es el objeto de esta explicación, ¿no? Así que no vamos a tocar estos puntos, solamente nos vamos a referir a las resoluciones y jurisprudencia. Bueno, en el tema de resoluciones, en primer lugar, cuando nosotros ingresamos a la parte de resoluciones nos va a salir este resultado. Y bueno, la resolución nos da una opción en sí de buscar específicamente una sentencia. Si nosotros tenemos el número de la sentencia, entonces vamos a poder buscar acá. ¿Cómo lo hacemos? El modo de uso es donde ingrese los datos de la resolución, donde ustedes podrán notar que está en un círculo. Van a colocar el número de la sentencia y en la parte de al lado que dice selecciona la gestión, ustedes van a cuando coloquen un clic van a poder notar que hay varias gestiones. Ustedes van a elegir la que corresponde al número de su sentencia. ¿Y cómo elegimos o cómo sabemos cuál es el número de la sentencia? Ahí abajo está especificado. El número de la sentencia va a ser el número que está al lado izquierdo después del quebrado, lo que está en rojo, ¿verdad? Eso va a ser el número de la sentencia y eso es lo que vamos a ingresar en ingreso de datos de la resolución. Por el otro lado, el año de la sentencia va a ser al contrario, a la mano derecha después del quebrado, ¿no? Y entonces nosotros vamos a colocar el año 2018. Y presionamos, por supuesto, Enter para que nos dé el resultado específico. Como podrán notar, aquí yo ya puse lo que es los datos de la resolución, el año de la gestión, y me ha dado los resultados que de las sentencias que contienen este número y esta gestión. Como podrán notar, no es solamente un único resultado, es decir, que a veces van a variar como S1, S2, S4, S3, pero lo que les va a identificar va a ser su fecha específica de emisión. Esta parte, la ventaja de esta parte es que ustedes muchas veces se van a topar, tal vez no ahora, quizá en su ejercicio profesional en sí, de que hay citas indebidas quizá por parte de los abogados, hasta por jueces, donde solamente mencionan lo que es el número de la sentencia y nada más, no colocan la fecha de la emisión. Y esto es un grave error, porque ustedes siempre tienen que identificar estos datos, es decir, tanto el número de la sentencia como también su fecha de emisión. Así ustedes van a poder notar o van a poder especificar de a qué sentencia se están refiriendo, porque la sentencia nada más, o sea, el número de la sentencia tampoco nos dice mucho. Y entonces ustedes van a poder verificar, cuando les citen una jurisprudencia, aquí van a poder verificar de qué sentencia se está refiriendo y si esa sentencia corresponde a la ratio decidente que ellos consideran que están citando o no. Muchas veces también se van a topar de que hay citas indebidas, quizá accidentales o quizá dolosas, en omitir ciertas, o indebidamente citar la ratio decidente, es decir, colocan otra cosa, otra parte que no se considera ratio decidente de la sentencia. Por lo tanto, ustedes van a tener acá se podría decir una forma de revisión de las sentencias que les vayan a citar, ¿no? O argumentar. Y ustedes podrían expandir sus horizontes en cómo poder sacarle provecho a esta parte, ¿no? Pero ahí está una forma de poder identificar una sentencia en específico. Ahora bien, vamos a buscar lo que es la jurisprudencia en sí, y esta es la parte que más y más, por lo menos estoy seguro que todos utilizamos o que yo personalmente uso. En esta parte, cuando nosotros colocamos clic en esta parte, vamos a ir a ver lo que es este resultado, ¿no? Aquí vamos a notar de que dice ingresa el criterio de búsqueda. Y aquí vamos a poner las palabras clave que anteriormente a un inicio ya nos referíamos, ¿no? Acá en esta ocasión, dentro del ejemplo que estoy poniendo, estoy colocando 3 palabras clave que me van a permitir identificar algo sobre en referencia a la cesación de la detención preventiva, quizá a la estabilidad de los plazos, al plazo razonable, y aquí me van a dar los resultados, ¿no? Entonces yo voy a colocar aquí las palabras clave y acá sí me van a dar en orden cronológico, es decir, por si
notan en la parte de fecha, podrían notar de que aquí dice 15 de enero, 7 de enero, y así del 2019, 2019, 2018, y así sucesivamente va a ir bajando y nos van a dar varias pestañas hasta quizá hasta los inicios de las emisiones de las sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional, por así decirlo, hasta el 2004, hasta el 2000, varias ventanas, ¿no? Y para poder ver y aquí también les refería el tema de lo que es los símbolos. En una parte donde dice número de expediente se van a poder notar los símbolos de AL, ACC, y con seguridad ustedes van a poder notar a qué se refiere o a qué tipo de proceso constitucional se refiere esta sentencia, ¿no? Eso también les va a ayudar en el tema de buscar lo que es la jurisprudencia, porque si ustedes están buscando algo referido a sus acciones constitucionales con referencia a la acción de amparo, entonces quizás sea bueno que nos vayamos directamente a las resoluciones que se refieren a la acción de amparo, o caso contrario, si es acción de libertad, nos vamos a ir a estas sentencias, ¿no? Bueno, ustedes ya van a poder tener una claridad en este tema sobre el proceso constitucional que se ha tramitado con base en esa sentencia. Para poder ver la resolución en sí de los resultados o la sentencia en sí de este resultado que nos da, vamos a ir a la parte del número de la sentencia, ¿no? Propiamente, que sería en este caso el 002-2019. Cuando nosotros ponemos clic acá, nos va a ir a la sentencia propiamente, y acá abajo, muy abajo, por supuesto, va a estar todo el contenido de la sentencia, donde ustedes van a poder verificar si es parte o si es un caso concreto, un supuesto fáctico que tiene analogía con su caso concreto, ¿no? Para poder utilizarlo. Ya el doctor Rivera les ha explicado dónde está contenido esto, ¿no? Bueno, una recomendación que podría dar es que muchas veces no necesariamente ustedes van a dar a la primera la sentencia que están buscando. Quizá van a tener muchas ventanas, bueno, mucha búsqueda, muchas formas, muchas resoluciones que van a ver, pero cuando ustedes vayan a ingresar a esta parte, no vayan a regresar la opción del buscador, sino con este volver a la búsqueda que está señalado en rojo. ¿Por qué? Porque si ustedes van a ir directamente con regresar con esa opción del buscador de la página en sí del computador, les va a eliminar los resultados que alguna vez ya han buscado, y muchas veces esto suele ser un perjuicio. Entonces, si quieren ver los resultados anteriores, los resultados que ya les ha otorgado el buscador, tendrían que ir directamente con volver a la búsqueda para que no pierdan los resultados que ya han obtenido, ¿no? Bueno, ustedes van a notarlo mejor cuando ustedes vayan a verificar en el tema en la búsqueda de su jurisprudencia. Por otro lado, dentro de lo que es la jurisprudencia misma, dentro de esta parte, muy aparte de los criterios de búsqueda que hemos notado que podemos ingresar, de lo que son las palabras clave, vamos a poder notar cuando nosotros vayamos a dar un clic en la búsqueda avanzada estos resultados. Podrán notar que aquí están fechas de resoluciones emitidas entre fechas, tanto de esta a esta fecha, el magistrado relator y el tipo de recurso, y así, etcétera, etcétera. La ventaja, digamos, de esto es que, bueno, podríamos identificar mucho más precisa lo que es alguna sentencia. Por así decirlo, yo quiero buscar una sentencia del doctor Rivera que ha estado en su gestión de magistrado. Entonces, yo dentro de lo que es mención a magistrado, voy a buscar, voy a colocar un clic y me van a dar los resultados de todos los magistrados que han compuesto el Tribunal Constitucional, y ahí con seguridad van a poder encontrar al doctor Rivera y van a poder ver las sentencias que han emitido. Y de alguna forma, si es que ustedes tienen algún magistrado que consideran de que emite unas sentencias muy bien fundamentadas, ustedes van a poder encontrarlo, identificarlo y van a poder ponerlo dentro de este criterio de búsqueda, ¿no? El tipo de recurso se va a referir a todas las sentencias constitucionales que se puedan emitir. Ahí estamos refiriéndonos a acción de libertad, acción de amparo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, búsqueda avanzada nos permite limitar un poco más todavía los criterios de búsqueda o los resultados que nosotros necesitamos para buscar una sentencia en específico, ¿no? Ahora bien, hasta acá hemos terminado lo más importante, o lo más general y lo más a la vez específico de lo que se podría decir lo que es el Tribunal Constitucional de Bolivia, y que prácticamente ustedes van a poder utilizar de manera un tanto más didáctica y más,
más orientada, ¿no? Ahora les voy a señalar lo que es la Corte Constitucional de Colombia. Bueno, no voy a hacer mucha énfasis quizá en todo lo que se podría exactamente con todo detalle como lo hemos referido en la Tribunal Constitucional de Bolivia, pero sí lo más general y lo más necesario, ya que en realidad la Corte Constitucional de Colombia, quizá muchos ya la conocen, emite unos fallos muy interesantes y tiene una trayectoria en el área constitucional muy relevante. Entonces, ustedes, si en alguna ocasión necesitan un fundamento que no la pueden encontrar en el Tribunal Constitucional de Bolivia, pueden visitar esta página, prestarse un ratito sus sentencias y quizá de manera, con el método comparativo, ustedes van a poder utilizarlo, estos lineamientos que da la Corte Constitucional de Colombia con referencia a un caso, ¿no? Y quizá sea una de las mejores formas de aprender sobre un determinado derecho, porque la Corte Constitucional realmente emite unas sentencias bastante fundamentadas. Entonces, la forma de utilizar o buscar la jurisprudencia dentro de lo que es la Corte Constitucional de Colombia es que en la página principal nosotros vamos a ir directamente a la parte de relatoría, colocamos un clic ahí, clic izquierdo por supuesto, y nos va a dar este resultado. Ahí nos va a dar una parte donde refiere el temático. No, es muy diferente a nuestra página, ¿no? Es decir, nuestra página refería una opción de buscar, pero acá se refiere a temático. Y es ahí donde nosotros tenemos que insertar las palabras clave, encerradas por supuesto en comillas, porque acá con seguridad no les va a dar resultados si no están en comillas las palabras. En lo que es nuestro tribunal, sí quizá nos dé resultados, pero bueno, va a ser un poco desordenada la búsqueda, ¿no? Por eso yo siempre les voy a recomendar que siempre encierren en comillas. Pero la diferencia con nuestro buscador de Bolivia, la Corte Constitucional requiere que si van a colocar 2 o más palabras clave, siempre no solamente deben estar en comillas, sino que deben unirlos con la palabra and, que está en inglés, por supuesto, ¿no? Les pongo, me parece que no he puesto algún ejemplo, pero ustedes sí podrían notar, digamos, si coloco derecho a la defensa en comillas y coloco and, no en comillas, solamente directo and, y directamente coloco otra parte, la otra palabra clave que sería, qué sé yo, debido proceso. Y entonces recién nos van a dar resultados sobre esas 2 palabras clave. Si colocamos directamente sin un conector que sería and o near que están acá, no nos va a dar resultados. La página nos va a rebotar la búsqueda. Y cuando nosotros ingresamos una palabra es decir, nos va a dar estos resultados. Aquí los resultados son muy diferentes, ¿no? A nuestra página, es decir, acá no nos va a dar un pequeño resumen del caso, como lo hacía en nuestra página de Bolivia. Directamente nos van a dar un título de lo que se refiere la jurisprudencia. Por así decirlo, aquí he colocado defensa. Y podrían notar que acá está refiriendo a muchos temas: abogacía, abogado defensor, acceso a los documentos públicos. Prácticamente ahí nos van a dar un título directamente de la jurisprudencia. Pero con seguridad, la jurisprudencia va a contener el derecho a la defensa, o por lo menos la defensa que estoy colocando como palabra clave. Y para poder ver el resultado de la sentencia, tenemos que buscar en la parte que está marcada en rojo, que ahí, colocando un clic, vamos a poder ingresar a lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia. Acá ya tenemos el contenido de la sentencia y es muy diferente a la estructura de lo que es las sentencias de Bolivia, porque primeramente la Corte de Colombia, de Constitucional de Colombia, en su primera parte va a tener unos pequeños conceptos con referencia a lo que está conteniendo la sentencia. Por así decirlo, aquí podría notar la caracterización del defecto procedimental, etcétera, etcétera, y aquí coloca un pequeño concepto. Y va a colocar varios conceptos en una primera parte y posteriormente recién va a ingresar al contenido de la sentencia. Y en el contenido de la sentencia ya hay otras cosas específicas que no tienen nuestras sentencias, pero con seguridad, bajando, van a poder encontrar lo que es el pronunciamiento de la Corte Constitucional y van a poder encontrar lo que ustedes están buscando, ¿no?
Bueno, creo que hasta acá es todo lo que tengo que compartirles. Estoy seguro que ustedes van a poder manejarlo de mejor manera y cualquier duda, por supuesto, estoy para servirles dentro de esta gestión. Entonces, bueno, nada más, espero que les sirva. Muchas gracias, doctor, por haber compartido su tiempo. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias, querido Samuel, por ese esfuerzo de presentarnos un material importantísimo que va a ser de mucha utilidad para esta gestión, para el trabajo que van a realizar los universitarios, pero también en su labor profesional. Lamentablemente, el tiempo es el peor enemigo, se nos ha ido rápidamente. Ya con esto hemos concluido la etapa de presentación de herramientas. Yo creo que ahora tiene mínimamente las herramientas prácticas que se suman a las herramientas teóricas que yo presumo que están trayendo en su mochila pesada. Los he visto con unas mochilas grandes cargadas en la espalda. Eso es la doctrina que han aprendido durante los 3 años anteriores en las diferentes materias. Porque en práctica forense, ya les dije, vamos a abordar el 80% del contenido sobre derecho constitucional, sobre la Constitución, los derechos fundamentales, los derechos humanos, pero vinculados al área penal, civil, familiar, laboral, administrativo. Por lo tanto, necesito que tengan conocimientos en todas esas materias. La siguiente clase ya empezamos con la práctica. Les pedí que hagan sus listas de grupos, envíen al auxiliar Samuel, ya me remitió las listas correspondientes. Voy a colocar en el Classroom, voy a enviarles a sus correos y voy a pedir también a Samuel que me apoye, porque es un trabajo realmente, no se imagina, monumental manejar este curso virtual, para que me auxilie mandándoles a cada grupo, se les va a enviar un documento, entiéndanme. Ese documento es una relación fáctica, la relación de hechos, que expresan un conjunto de acontecimientos que pueden afectar derechos fundamentales, por lo tanto pueden tener un contenido jurídico y pueden reflejar un conflicto jurídico. Son hechos reales, simplemente cambiando fechas, cambiando nombres, que van a ser remitidos, reitero, hasta mañana al final de la tarde. Lo que tienen que hacer es vía WhatsApp o el mecanismo que tengan, coordinar entre ustedes y analizar, examinar ese documento. ¿Para qué? Para determinar si existe un conflicto. Si ese conflicto es jurídico. De ser conflicto jurídico, ¿qué clase de conflicto es? ¿Es de qué materia? ¿Es del ámbito penal, del ámbito constitucional, del ámbito laboral? Si es del ámbito constitucional, ¿qué tipo de conflicto es? ¿Es un conflicto tutelar porque refleja violación de derechos? ¿Es un conflicto normativo porque refleja una contradicción de una ley con la Constitución? ¿Es un conflicto competencial porque un nivel de gobierno invade las competencias del otro? Y luego, si es un conflicto jurídico, constitucional, tienen que establecer la estrategia. Es decir, ¿qué van a hacer ustedes como abogados para solucionar ese conflicto? ¿Van a plantear alguna acción? ¿Van a hacer una demanda? ¿Van a formular algún reclamo? A ese proceso, hemos dicho en la primera clase, se llama la actividad de determinar una situación jurídica a través de la consulta. Entonces, ustedes van a escribir el resultado y lo van a enviar, de manera que el día viernes, en esta clase virtual, van a ir presentando. Cada grupo va a presentar su caso, va a decir, el caso consiste en esto, un resumido. Van a decir, encontramos que es un conflicto de esta naturaleza, involucra tales materias. Nosotros como abogados tenemos esta estrategia y vamos a plantear esta acción, esta demanda, este recurso. Está clara la explicación, ¿verdad? Entonces, vamos a obrar así. En función a lo que hemos determinado el día viernes, entraremos a examinar desde la perspectiva teórica, práctica, el respectivo recurso, acción o demanda.
y luego cuando terminemos eso, les mandaré otra vez un caso y ustedes ya prepararán su práctica correspondiente, la acción, redactarán la acción donde aplicarán estas herramientas de interpretación, de argumentación, de manejo de jurisprudencia. Esta materia es esencialmente práctica, de manera que desde el viernes trabajamos práctica. ¿Okay? Al terminar el curso, ustedes tienen que ser capaces de ya tramitar con toda propiedad un proceso constitucional. Ya van a ser abogados. Cuando terminemos la materia, son abogados. Ahora, si no han logrado demostrarme sus capacidades, habilidades, yo me veré obligado a mandar una a su padre para no causarle dificultades afectivas, le mandaré una carta y le diré que su hijo o su hija se ha quedado muy encantado con la materia, pero tan gustoso y encantado que me ha pedido permitirle que al año vuelva a estar en la materia, y yo, como respuesta gentil, he aceptado permitirle que al año pueda también estar en mi materia. No voy a decir que está aplazado para que papá no se enoje, no se ponga mal, voy a decir, le ha encantado a su hija o a su hijo, y se va a quedar un añito más en materia. Entonces, yo estoy seguro que eso no va a pasar. Ustedes son excelentes estudiantes, muchos ya han sido mis alumnos, los conozco. Simplemente les pido le ponga mucho empeño, sacrificio, responsabilidad, ¿no? Los elementos claves para el éxito. ¿Okay? Bueno, entonces me despido, los veré el día viernes en la clase. Como siempre, cuídense. Un saludo afectuoso a todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, Samuel. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Todos, hasta luego. Hasta el viernes.